Hola, ¿cómo están todas? Hoy en Crochet Paso a Paso vamos a ver una forma de aprovechar los sobrantes de lana. A veces nos quedan varios sobrantes chiquitos y que los podemos utilizar para hacer varias cosas. En este primer video tutorial de esta serie vamos a trabajar un amigurumi. Aquí les voy a mostrar nuestros amigurumis, que son estos búhos, y van a ver que son búhos chiquitos, por lo tanto podemos aprovechar todos esos pedacitos de lanas que nos van quedando. En este caso el cuerpito van a ver que está trabajado de un solo color, pero si tenemos sobrantes más chiquitos lo que podemos es trabajar el cuerpo del búho en 2 colores o 3 colores. Y para esta temática de hilos que nos sobran, podés dejarme en los comentarios qué podrías hacer con los sobrantes, si tenés nuevas ideas. Estos buitos son muy fáciles de tejer y también se trabajan en muy poco tiempo, así que les recomiendo mucho a aquellas personas que están empezando a crochet porque es un trabajo muy sencillo y también van a ver que en este video está explicado todo el paso a paso. Y también les quería compartir algo muy bonito, que es en cuanto al punto bajo. Van a ver que estos dos búhos están trabajados con el mismo patrón, pero hay algo que los diferencia, que es el punto bajo. Actualmente se está usando mucho para trabajar amigurumis el punto bajo en forma de X. Acá voy a dar la vuelta para que ustedes vean la diferencia. Este es el punto bajo normal, que se llama punto bajo en forma de V, que todas las conocemos y siempre lo trabajamos. En cambio, este también es un punto bajo, pero es un punto bajo en forma de X, que últimamente lo estamos usando mucho para hacer amigurumis, quedan muy bonitos. Si ustedes quieren aprender a hacer esta forma de punto bajo, aquí debajo del video les voy a mostrar la forma. Lo único que va a ir cambiando, como les dije, el patrón siempre va a ser el mismo, pero lo único que va a cambiar es la forma en el cual vamos a tejer el punto bajo. Después todo, cualquier patrón que ustedes quieran hacer con puntos bajos, si quieren formar, mejor dicho, si quieren utilizar esta forma, es el mismo, solamente cambia la forma en que vamos a trabajar el punto bajo. Antes de comenzar con el paso a paso vamos a dar el listado de materiales. Vamos a utilizar vellón siliconado o cualquier otro material que sirva para rellenar muñecos de peluche. Después los restantes de lana. En este caso la aguja tiene que ser una aguja más fina que la que utilizamos para tejer estos sobrantes. Por ejemplo, este hilo de algodón yo lo tejo con una aguja de 3 milímetros o 3,5 milímetros, y para hacerlo voy a tejerlo con una aguja de 2,5 milímetros. Esto hace que después cuando tejamos el tejido esté más durito y no se vea el relleno. Después vamos a utilizar una aguja lanera y tijera. Y ahora vamos al paso a paso del búho. Vamos a comenzar con el cuerpo. Primero vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Primero hacemos una cadena y empezamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a estirar la hebra para cerrar el anillo. Y ahora, si queremos, podemos trabajar con filas cerradas. En este caso, para cerrar la fila haríamos un punto deslizado sobre el primer punto bajo, o directamente trabajamos en espiral, es decir, sin cerrar las filas, y en este caso el primer punto bajo de la segunda fila lo trabajaríamos directamente sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Pero para hacer más fácil este video, lo que voy a hacer es trabajar con filas cerradas. Entonces, sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila vamos a realizar un punto deslizado, y de esta forma vamos a terminar de hacer la fila 1. Ahora vamos a hacer la fila 2. Voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a trabajar un aumento por cada punto de la fila anterior. Entonces, sobre el primer punto bajo, que sería el lugar donde nosotros hicimos el punto deslizado, ahí vamos a trabajar 2 puntos bajos. Hacemos uno y el otro en el mismo lugar.
Nuevamente, sobre el punto que sigue trabajamos 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2. Nuevamente, sobre el punto que sigue trabajamos 2 puntos bajos, 1 y 2. De nuevo, sobre el punto que sigue trabajamos un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Así continuamos trabajando sobre todos los puntos bajos de la fila anterior, hasta llegar al final. Estamos llegando al final y si ustedes cuentan, en esta fila vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma. Acuérdense que todas las filas se cierran con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la fila número 3. Comenzamos haciendo una cadena y esta fila vamos a hacer la siguiente secuencia. Voy a trabajar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Acuérdense que el aumento es trabajar 2 puntos bajos sobre un mismo punto bajo. Empezamos. Entonces voy a hacer un punto bajo. Ahora en el punto que sigue trabajo un aumento. Es decir que tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y esta es la secuencia de toda la fila. Nuevamente. Hacemos un punto bajo y en el punto que sigue trabajamos un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Nuevamente, hacemos un punto bajo en el punto que sigue y en el punto que sigue trabajamos ahora un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. De esta forma vamos a trabajar la fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y en esta fila, si ustedes cuentan, van a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la fila 4. Vamos a comenzar haciendo una cadena para levantar la labor. Y aquí vamos a trabajar la siguiente secuencia. Voy a tejer un aumento, 2 puntos bajos. Y esa va a ser la secuencia. Van a ver que cuando yo estoy trabajando en forma circular, lo que no me gusta es realizar los aumentos sobre los aumentos de la fila anterior. Porque a la vez que nosotros vayamos trabajando la fila, si nosotros vamos haciendo todos los aumentos sobre los aumentos de la fila anterior, esto en vez de quedarnos en forma circular, va a tender a quedarnos un círculo con puntas. Entonces, para evitar eso, van a ver que siempre trato de que los aumentos de esta fila, por ejemplo, no caigan sobre los aumentos de la fila anterior. Por eso, en este caso, la secuencia va a ser primero un aumento y después 2 puntos bajos. Bueno, vamos a empezar entonces sobre el primer punto bajo de la fila anterior, voy a tejer el aumento. Es decir, que voy a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. Tejo un punto bajo y el segundo en el mismo lugar. Ahora trabajamos 2 puntos bajos sobre los 2 puntos que siguen. 1 y 2. Hicimos una secuencia. Nuevamente, voy a trabajar un aumento, tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora hacemos 2 puntos bajos sobre los puntos que siguen. 1 y el segundo en el punto que sigue. 2. Hicimos otra secuencia. Nuevamente, hacemos un aumento, tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora hacemos 2 puntos bajos. 1 y el segundo en el punto que sigue. 2.
Hicimos otra secuencia y así trabajamos la fila hasta llegar al final. Acuérdense que siempre cuando llegamos al final cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Terminamos de hacer la fila 4 y en la fila 4 van a quedar un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la fila número 5. Vamos a tejer una cadena y la secuencia de esta fila van a ser 3 puntos bajos, un aumento. Empezamos entonces tejiendo sobre el primer punto bajo para hacer el primer punto bajo. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento. Tejemos un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora trabajamos un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Nuevamente hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer en el punto que sigue un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y de esta forma vamos a trabajar toda la fila. Acuérdense de cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo y vamos a tener en esta fila un total de 30 puntos bajos al terminar. Ahora vamos a trabajar la fila número 6. Vamos a comenzar haciendo una cadena y al comienzo de la fila voy a trabajar solamente un punto bajo. Ahora voy a tejer en el punto que sigue un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora voy a trabajar la secuencia que va a ser 4 puntos bajos, un aumento. Tejemos entonces 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora tejemos un aumento en el punto que sigue. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a trabajar nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y ahora tejemos un aumento en el punto que sigue. Un punto bajo y otro en el mismo lugar. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a ir trabajando toda la fila. En este caso van a ver que la secuencia está cortada, no está completa. Entonces vamos a trabajar la secuencia completa y vamos a ir tejiendo hasta realizar la última secuencia completa. Cuando terminemos de hacer esa secuencia vamos a volver nuevamente. Tejimos la última secuencia completa y van a ver que me quedan 3 puntos bajos de la fila anterior. Acuérdense que nosotros en esta fila habíamos comenzado con un punto bajo y un aumento. Así que con los 3 puntos bajos que me quedan voy a formar la secuencia de esta fila. Entonces vamos a tejer 3 puntos bajos sobre los puntos que siguen. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y en esta fila vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la fila 7 y a partir de esta fila ya no vamos a hacer aumentos, es decir que vamos a ir tejiendo solamente puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Entonces empezamos haciendo siempre una cadena y ahora trabajamos un punto bajo sobre cada punto bajo de la fila anterior, sin hacer aumentos. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando
y vamos a hacer todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo más filas tal cual tejimos la fila 7. En total vamos a tejer hasta tener 21 filas contando las filas de a partir desde la primera fila. Entonces yo empiezo a contar y cuando llego a las 21 filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer las 21 filas, acuérdense que las 21 filas son contando a partir de la primera fila. Ahora vamos a trabajar la última fila. Vamos a empezar haciendo una cadena y al comienzo vamos a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora voy a trabajar una media vareta, 2 varetas, 1 y 2 varetas. Ahora tejo una media vareta y vamos a tejer ahora 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 14 puntos bajos. Tejí los 14 puntos bajos, ahora vamos a trabajar una media vareta, 2 varetas, 1 y 2 varetas. Ahora una media vareta y vamos a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Van a ver que llegamos al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Esta fila que hicimos es la última fila. Lo que hacemos ahora es cortar la hebra. En este caso podemos cortar la hebra y después cuando tengamos que coser esta parte usar otra hebra o directamente podemos dejar esta hebra más larga y coser con esta hebra. En este caso lo que yo voy a hacer es dejar una hebra larga y vamos a coser con esta hebra. Voy a estirar para que no se me desarme el tejido y van a ver que de esta forma terminamos de hacer el cuerpo del búho.